Moisés no estaba buscando a Dios, no estaba orando por una misión, ni ayunando por un llamado. Estaba cuidando ovejas, oculto en el desierto, huyendo de su pasado, viviendo una vida tranquila, lejos del ruido, lejos del dolor, lejos de Egipto. Y fue ahí, justo en ese silencio que ya se le había vuelto costumbre, donde Dios lo encontró. No lo llamó desde un templo, lo llamó desde una zarza ardiente. Y en ese fuego que no se consumía, una voz quebró los años de huida. Moisés, dijeron. Imagínate el temblor en su pecho, el eco de su nombre resonando en el alma. Y luego, la misión, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Así, sin advertencia, sin entrenamiento, sin opciones. Y Moisés, como cualquiera de nosotros, se llenó de miedo. ¿Yo? ¿A Egipto? ¿A enfrentar a Faraón? ¿A hablar en público? ¿A liderar gente que ni siquiera me conoce? Su respuesta fue la que muchos damos. ¿Quién soy yo para hacer eso? Y Dios, como siempre, no respondió con elogios ni explicaciones. Respondió con presencia. Yo estaré contigo. Porque el llamado de Dios nunca depende de tus capacidades, sino de su compañía. Moisés no era el más valiente, ni el más elocuente, ni el más santo. Era un hombre roto, con un pasado manchado y un presente sin dirección. Pero Dios lo eligió así. Porque Dios no llama a los que se sienten listos, llama a los que están dispuestos. Y Moisés, aunque temblando, dijo sí. ¿Te das cuenta? Muchas veces esperamos sentirnos preparados para obedecer. Queremos que Dios primero nos quite el miedo y luego le decimos que sí. Pero no funciona así. Dios te llama tal como estás, con dudas, con cicatrices, con inseguridades. Y justo ahí, en ese quebranto, Él se glorifica. Porque así sabrás que no fue por ti, fue por Él. Moisés no tenía un plan, no tenía recursos, solo tenía una vara, y un Dios que hace milagros con lo poco que le entregas. Si hoy te sientes incapaz, si sientes que no sabes por dónde empezar, que no estás listo, que no tienes lo que se necesita, entonces estás exactamente en el lugar donde Dios comienza a obrar. Él no está buscando héroes, está buscando corazones disponibles. Así como a Moisés, tal vez Dios te está llamando desde una zarza que no entiendes, tal vez no se ve sagrada, tal vez no sientes que es el momento. Pero si Él te está hablando, no corras. Escucha, aunque tengas miedo, acércate. Porque esa tierra que pisas, ese lugar de inseguridad, de confusión, de preguntas, puede ser tierra santa si decides confiar. Y si das ese primer paso como Moisés, aunque no sepas cómo terminará, verás que Dios no busca que seas fuerte, busca que seas obediente. Y el resto lo hace Él. Después del llamado vino la carga. Moisés aceptó la misión. Sí, pero pronto descubrió que decir sí a Dios no significa que todo se aligera. Al contrario, a veces pesa más, porque ahora no solo cargaba con sus propias dudas, sino también con las quejas, los temores, las exigencias y la incredulidad de todo un pueblo. Un pueblo esclavizado durante siglos, sin esperanza, sin visión, sin fe. Un pueblo herido que necesitaba libertad, pero no entendía el proceso. Moisés, ese mismo que temía hablar, tuvo que plantarse delante del faraón. No una vez, sino muchas, y cada vez que parecía que algo avanzaba, algo volvía a trabarse. Una plaga, una negativa, una nueva carga sobre los hebreos. Y con cada obstáculo, la mirada del pueblo se volvía hacia él. ¿Y ahora qué, Moisés? Y él también se lo preguntaba por dentro. ¿Y ahora qué, Señor? Guiar no es sencillo. Obedecer a Dios no te da un mapa con todos los pasos. Solo te da una dirección y una promesa. Yo estaré contigo. Pero entre esa promesa y la realidad hay un abismo. Y Moisés caminaba sobre ese abismo todos los días. A veces con fe, a veces con miedo, a veces con un suspiro nada más. Hubo momentos en que Moisés quiso rendirse. Quiso que otro tomara su lugar. Le preguntó a Dios si no era mejor morir que seguir con ese peso. Pero incluso en esos momentos de desesperación, nunca dejó de hablar con Dios. Aunque no entendía el plan, aunque se sentía superado, aunque el pueblo lo cuestionaba, él seguía subiendo al monte. Seguía buscando la voz, seguía guiando, aunque no sabía con claridad hacia dónde iban. Y eso es la fe muchas veces. Avanzar sin ver. Guiar sin tener todas las respuestas. Cargar sin que nadie lo note. Orar por otros cuando tú también estás quebrado. Amar a quienes te critican. Sostener a quienes no entienden el precio que estás pagando.
Si hoy sientes el peso de una responsabilidad que no pediste, si estás guiando a una familia, a un grupo, a un propósito, y no sabes cómo seguir, piensa en Moisés. No fue perfecto. Dudó, se enojó, lloró, pero nunca soltó a Dios, y eso hizo toda la diferencia. El liderazgo en Dios no se trata de tener todas las respuestas, se trata de mantener la conexión, de seguir escuchando, de seguir creyendo, incluso cuando parezca que no hay salida. Moisés cargó al pueblo, pero no lo hizo solo. Cada noche, cada queja, cada momento de desesperación lo llevaba al altar, y ahí, entre lágrimas, encontraba fuerzas que no venían de él, venían de lo alto. Venían de un Dios que nunca lo dejó solo, aunque a veces pareciera tardar. Así también contigo. No estás cargando esto solo. No estás guiando a ciegas. Hay una columna de fuego que te acompaña, una nube que te cubre, una promesa que te sostiene. Y si sigues avanzando paso a paso, verás que Dios ya preparó el camino, incluso cuando aún no lo ves. El pueblo ya no era esclavo, pero aún no era libre. Habían salido de Egipto, pero no habían llegado a la tierra prometida. Estaban en el desierto, ese lugar intermedio donde no hay certezas, donde el calor agota, la arena quema y el alma se llena de preguntas. Un lugar donde el pasado aún duele y el futuro todavía no llega. El desierto se volvió la nueva realidad. Y con cada paso, el cansancio se acumulaba, no solo en los pies, sino en el corazón. Moisés miraba a ese pueblo que tanto había clamado por liberación, ahora quejándose, día tras día. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, decían. Allá al menos teníamos comida, agua, refugio. Se habían olvidado del látigo, del sufrimiento, de la esclavitud. La memoria humana a veces es selectiva. En la incomodidad del presente idealiza el pasado, aunque haya sido una prisión. Y Moisés también se agotaba. Ya no solo era el guía, era el intermediario, el soporte, el blanco de cada reclamo. No hay agua. Tenemos hambre. Queremos carne. Estamos hartos del maná. El desierto les sacaba lo peor. Y Moisés sentía que pese a sus esfuerzos, nada era suficiente. Pero ahí, en medio de esa tierra seca, Dios seguía obrando. Agua desde una roca, pan desde el cielo, sombra durante el día, fuego durante la noche, provisión sin explicación, milagros cotidianos que el pueblo comenzó a tomar como rutina. Y cuando el milagro se vuelve costumbre, dejamos de verlo como milagro. Moisés muchas veces subió al monte cargando el peso de un pueblo que no entendía el proceso, y ahí hablaba con Dios, a solas, con lágrimas, con enojo, con sinceridad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué hago con esta gente? No puedo más. No eran oraciones perfectas, eran oraciones reales. Y Dios lo escuchaba. Siempre lo escuchó. Porque en el desierto lo más importante no es la rapidez con la que caminas, sino con quién lo haces. Dios no los abandonó. El proceso era lento, pero estaba dirigido. No era castigo, era transformación. El desierto no es para vivir, pero sí para aprender. Es donde se cae la dependencia humana, donde se rasga la soberbia, donde se revela lo que realmente hay en el corazón. Es ahí donde Dios forja líderes, donde purifica intenciones, donde enseña obediencia. Si hoy tú también estás en un desierto, no pienses que has fallado. No creas que estás perdido. Tal vez estás justo donde Dios quiere formarte. Tal vez tu alma está siendo trabajada para algo mayor, y aunque no lo veas, aunque parezca eterno, recuerda esto: el desierto no es tu destino, es tu camino. Y Dios no te soltará, aunque haya silencio, aunque haya dudas, aunque el cansancio pese. Él te está llevando paso a paso hacia la promesa. Estaban frente al mar. El cielo se oscurecía. La brisa ya no era suave, era un viento de amenaza. Y detrás, el ruido de los caballos, los gritos del ejército egipcio acercándose como una sombra devoradora. El pueblo entró en pánico. No había salida, no había escapatoria. Montañas a los lados, un mar inmenso al frente, la muerte detrás, y en medio de todo, Moisés, solo, mirando al cielo, escuchando las voces que lo culpaban. ¿Nos sacaste para morir aquí? Y entonces habló Dios: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. ¿Marchar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el mar? ¿Hacia lo imposible? Y ahí se reveló una verdad que aún retumba en el alma de todos los que creen. Hay momentos en los que el mar no se abre hasta que das el paso, hasta que mojas los pies,
hasta que avanzas en fe, aún sin ver el milagro. Porque Dios no siempre despeja el camino antes de que camines. A veces quiere que confíes tanto en Él que estés dispuesto a mojarte, a arriesgarte, a caminar por donde no hay suelo visible. Moisés alzó la vara. El pueblo dio los primeros pasos. Y entonces, solo entonces, las aguas comenzaron a abrirse. El mar, que un segundo antes era muerte segura, ahora se partía en dos, dejando un camino seco donde antes solo había incertidumbre. Y cada paso era un acto de fe. Cada paso era una declaración: Dios está con nosotros. Pero piensa en eso, en lo que se necesita para caminar por un sendero de agua detenida. A cada lado, muros líquidos. El rugido de la naturaleza retenida por una mano invisible. Un paso en falso, y todo podría caer. Pero avanzaron, con miedo sí, con temblor, con dudas, pero avanzaron. Y esa es la fe verdadera. No la que espera que todo esté claro, sino la que camina aun cuando todo parece incierto. La que obedece sin garantías, la que confía en la voz más que en la vista, porque muchas veces lo que más glorifica a Dios no es el milagro, es tu obediencia antes del milagro. Quizá hoy estás frente a tu propio mar, un problema imposible, una situación sin salida, un miedo paralizante, y Dios te dice lo mismo: camina. Pero tú esperas que primero se abra, que todo se resuelva, que llegue la confirmación. Pero Dios quiere ver si confías en Él más que en lo que entiendes. Porque cuando das el paso, aunque sea temblando, el cielo se mueve. No esperes tener todas las respuestas, no esperes sentirte fuerte, solo da el paso. Moja tus pies y confía. Porque si Dios abrió el mar una vez, puede volver a hacerlo por ti. El desierto no terminó con el mar. El milagro fue glorioso, sí, pero al otro lado no había jardines, ni casas, ni descanso. Había más desierto, más calor, más preguntas. Y ahí es donde la fe se prueba de verdad. Porque confiar cuando ves el mar abrirse es fácil. Lo difícil es confiar cuando no ves nada. Cuando Dios guarda silencio. Cuando el cielo no responde. Cuando caminas días, semanas, meses, y el panorama no cambia. Moisés siguió guiando. Cada mañana despertaba con la misma incertidumbre. ¿Dónde iremos hoy? ¿Habrá agua? El pueblo aguantará. Pero cada día sin falta descendía el maná. No antes, no en exceso, solo lo necesario para ese día. Como si Dios les dijera: no acumulen, no vivan del miedo al mañana. Confíen en que mañana volveré a estar. Y esa es la lección. Confiar no es tener el control, es soltarlo. Es vivir día a día dependiendo de lo invisible. Sabiendo que aunque no entiendas el camino, conoces al que guía. Que aunque no veas la promesa, confías en quien la hizo. Que aunque el panorama esté nublado, sabes que Dios no falla. Pero no es fácil, porque queremos certezas, queremos pruebas, queremos seguridad antes de avanzar. Y Dios, en cambio, quiere confianza antes del milagro. Quiere que aprendas a ver con los ojos del alma, no con los de la carne. Que sepas que su silencio no es ausencia, que su demora no es olvido, que su camino, aunque incomprensible, siempre lleva a vida. Moisés no lo entendía todo. A veces dudaba, a veces se quebraba, pero no dejó de subir al monte. No dejó de buscar el rostro de Dios. Y ahí, en lo alto, sin nadie más, encontraba respuestas que no se traducían en palabras, sino en paz. En certeza profunda de que Dios seguía ahí. Y con eso bastaba para seguir. Confiar cuando todo va bien es natural. Confiar cuando no entiendes nada, eso es fe. Eso es lo que mueve el cielo. Eso es lo que transforma tu alma. Y tal vez ese sea tu llamado hoy. No entender. No controlar. No tener claridad. Solo confiar. Solo caminar. Solo creer. Porque el Dios que te habló en la zarza, que abrió el mar, que te dio maná, es el mismo que sigue contigo ahora. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque parezca que no pasa nada. Él está. Tal vez no estás frente a un mar físico. Tal vez no estás guiando a miles como Moisés, pero estás ahí, parado frente a una situación que te supera. Un diagnóstico, una deuda, una traición, un miedo profundo, una etapa donde no ves salida por ningún lado. Te sientes atrapado, igual que el pueblo. Detrás, el pasado persigue. Al frente el futuro parece cerrado, y tú en el medio con un corazón cansado, preguntándote: ¿y ahora qué hago? Y quizá, justo ahí, en ese lugar donde todo parece imposible,
está tu propio mar rojo. No para destruirte, sino para revelarte quién es tu Dios, porque Dios no permite imposibles para torturarte. Los permite para glorificarse, para mostrarte que Él no es un concepto, no es una historia antigua, es real, presente, poderoso, y está contigo. A veces Dios permite que llegues al límite para que veas lo que solo se revela al borde del abismo, para que entiendas que no es tu inteligencia, ni tu fuerza, ni tus recursos lo que te sostiene. Es su mano, es su gracia, es su amor. Y si hoy estás ahí, en ese momento donde no sabes qué hacer, qué decidir, qué camino tomar, detente. Respira, recuerda. No llegaste hasta aquí solo. No has sido tú quien ha sostenido tu vida. Ha sido Dios, en cada caída, en cada lágrima, en cada silencio. Él estuvo, y está. Tal vez tu mar aún no se ha abierto porque no diste el paso. Tal vez estás esperando señales, garantías, explicaciones, y Dios solo espera tu obediencia, tu confianza, tu fe, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea temblando. ¿Qué pasaría si hoy decides creer que ese problema, ese dolor, esa puerta cerrada, no es el final, sino el escenario perfecto para que Dios actúe? ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, comienzas a preguntarte ¿para qué me está preparando Dios? Moisés nunca pensó que una vara y un sí tembloroso cambiarían la historia. Tú tampoco sabes todo lo que puede desencadenar tu fe de hoy, pero Dios sí lo sabe, y por eso te trajo hasta aquí. No para dejarte, sino para mostrarte que en Él lo imposible se abre. Así que míralo bien. Ese problema, ese muro, ese mar, tal vez no sea tu final, tal vez sea el principio de tu mayor testimonio. Gracias por quedarte hasta el final. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque en lo más profundo de tu alma sabes que este mensaje era para ti, para recordarte que no estás solo, que esa situación que hoy te duele no te define, que Dios no se ha olvidado de ti, que lo imposible para ti sigue siendo posible para Él. Tal vez hoy no veas salida, tal vez sientas que ya no puedes más, pero recuerda, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos para quienes deciden confiar. Aún con miedo, aún con dudas, aún con lágrimas en los ojos, porque la fe no siempre grita, a veces susurra, sigo aquí. Si este mensaje habló a tu corazón, si sentiste paz en medio de tu tormenta, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás palabra viva, consuelo, dirección y verdad. Cada video es un abrazo de Dios para tu alma. Y si conoces a alguien que está luchando, comparte este mensaje. Nunca sabes a quién puedes salvarle el día, o incluso la vida. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y no lo olvides, Dios no te trajo hasta aquí para soltarte. Confía, da el paso, el mar se abrirá. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.